En el capítulo anterior habíamos desembocado en el asunto de las fiestas. Una sociedad, podría atestiguar toda la antropología, vale tanto como valen sus fiestas. En efecto, cuando un antropólogo llega a una sociedad que quiere estudiar, lo primero que pregunta es cuándo son las fiestas, porque sabe perfectamente que esas comunidades están vertebradas enteramente por un calendario festivo que administra, a partir del cual se administra, se institucionaliza toda la vida social. Es algo que ocurre, como sabemos, sobre todo en las comunidades orales, tal y como estuvimos viendo al comienzo de nuestra serie sobre Platón y sobre Sócrates. Pero el hecho de que la escritura hiciera entrar en crisis esta vertebración festiva de la sociedad no quiere decir en absoluto que la realidad haya cambiado. Una sociedad sigue siendo algo que tiene que ver con las fiestas, sigue siendo algo vertebrado por un calendario de festividades. Así es que Nietzsche tenía mucha razón al preguntar urgentemente: si Dios ha muerto, ¿qué nuevas fiestas vamos a inventar? Con ello, Nietzsche ha dado una vuelta de tuerca más a un problema que arrastramos desde hace ya mucho tiempo. Desde que el protestantismo y luego la secularización atea eliminó las festividades del calendario, la sociedad parece que se ha quedado sin columna vertebral. Es un problema que se vivió como una verdadera encrucijada trágica en los tiempos de la Revolución Francesa. Muy pronto la Ilustración, los héroes de la razón, podríamos decir, se dieron cuenta de que la sociedad luego no funcionaba si se suprimía a los dioses. La razón a la sociedad le sabía siempre a poco. Recordáis que Robespierre incluso tuvo que inventarse al Ser Supremo, el culto al Ser Supremo. Que bueno, podría ser o no la razón, pero en cualquier caso tenía que haber algo así como un culto. Tiene que haber un culto para que haya, en definitiva, cultura. De hecho, sería muy interesante advertir que los anti-ilustrados, los que se opusieron con uñas y dientes a la Revolución Francesa, por ejemplo, Joseph de Maistre, un marqués exiliado en San Petersburgo, un conde creo, que escribió un libro fascinante que se llama Consideraciones sobre Francia, que es algo así como un manifiesto reaccionario contra la modernidad, y en concreto contra la Ilustración y por supuesto contra la Revolución Francesa. Es un libro tan increíblemente maravilloso que algún día deberíamos de dedicarle un capítulo en este canal. Pero hoy quería recordar cómo Joseph de Maistre lanza un desafío reaccionario a los héroes de la Revolución Francesa. Un desafío alucinante, un desafío que nos interesa en este momento muchísimo. Que sean capaces de organizar una fiesta. Sí, eso les dice. Amos de Francia, organizarme una fiesta. No os pido demasiado. Un botellón, un guateque, lo que queráis, yo qué sé. Organizarme una fiesta. A ver si sois capaces. Señores miembros de la Asamblea Constituyente, que han querido constituir una sociedad, organizar una sociedad, construir una sociedad como quien construye un castillo de naipes, ¿verdad? Un castillo de naipes que se lleva el viento, como todas las obras de la razón, dice Joseph de Maistre. Porque para que una sociedad permanezca enraizada y soporte el viento, las embestidas de la tempestad histórica, hace falta que haya sido creada por Dios. Y sobre todo hace falta que esté vertebrada por festividades religiosas. Bueno, sí, vale, es un marqués, es un conde, es un reaccionario, es un anti-ilustrado, un antimoderno, pero no tiene un pelo de tonto. A ver, señores ministros, señores diputados, miembros de la Asamblea Constituyente, no os pido demasiado, organizar una fiesta. Señalar un día y buscar una plaza para que en ese día señalado el pueblo vaya a danzar ahí. Ese es su desafío. Y sin embargo les dice: no tendréis éxito jamás.
el pueblo no va a ir a bailar cuando vosotros queráis y donde vosotros queráis. Bailará donde le dé la gana. Y mira por dónde le suele dar la gana el día de Santa Rita. ¿Por qué? Porque es la patrona del pueblo. Dice José de Maistre: escuchad, escuchad el despecho de la impotencia. Escuchar las palabras de uno de los diputados del pueblo hablando ahí en la Asamblea Legislativa. En una sesión del mes de enero de 1796. ¿Cómo?, exclamaba. Hombres extraños a nuestras costumbres y usos van a venir a establecer fiestas ridículas para celebrar acontecimientos desconocidos en honor de hombres cuya existencia misma es un problema. ¿Cómo? Han sido capaces de obtener unos fondos inmensos para repetir todos los días con triste monotonía ceremonias insignificantes y a menudo absurdas. Y los hombres que derribaron la Bastilla y el trono, aquellos que han vencido a toda Europa, ¿no conseguirán conservar, gracias a fiestas nacionales, el recuerdo de los grandes acontecimientos que inmortalizaron nuestra revolución? ¡Ay, delirio!, dice José de Maistre, el despecho de la impotencia. Esos amos de Francia, a los que una revolución inaudita y sangrienta ha dotado de todos los poderes, son incapaces de organizar una festividad, una fiesta, son incapaces de poner al pueblo a bailar un día señalado. Y fijaros cómo se lamenta ese pobre diputado. ¡Ay! Sin embargo, personajes insignificantes, supersticiosos, son capaces de convocar fiestas triviales y ridículas, y el pueblo no se sabe muy bien por qué les obedece. José de Maistre sí sabe por qué les obedece, porque hablan en nombre de Dios, porque no son Juanito o Pepito, son San Juanito o San Pepito. Muchas veces son hombres insignificantes, normalmente analfabetos, que sin embargo, por algún motivo, se han hecho obedecer durante milenios. Sí, por algún motivo el pueblo no suele obedecer a los ilustrados, a los cultos, a los sabios. Suele obedecer a los analfabetos, suele obedecer a gente muy pobre normalmente, que habla en nombre de Dios y por algún motivo la gente cree. Jamás, dice José de Maistre, ha ocurrido que los sabios hablen y que el pueblo obedezca. Normalmente son personas casi siempre analfabetas, como probablemente lo era Jesús, como sin duda alguna lo eran los apóstoles, como sin duda alguna lo era Mahoma. Personas analfabetas que se han hecho obedecer durante siglos y milenios. Bueno, hay una excepción que define precisamente al cristianismo. Creo que son las más bellas palabras sobre el cristianismo que he escuchado nunca. Nos dice José de Maistre: lo que nunca ha ocurrido efectivamente es que los sabios hablen y que el pueblo obedezca. El pueblo siempre ha obedecido a ignorantes. Ahora bien, hay un caso verdaderamente misterioso, profundo y milagroso: el cristianismo. El cristianismo ha sido predicado por ignorantes y creído por sabios. En esto no se parece a ninguna otra cosa que haya habido sobre la tierra. Una increíble observación sobre lo que significa el cristianismo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que íbamos. Sí, efectivamente, las fiestas se celebran en honor, sí, de un San Pepito, de un San Juanito. No en honor de, por ejemplo, como intentó hacer Augusto Comte, el calendario positivista, en honor de San Newton o de San Galileo o de San Lavoisier o de San Augusto Comte. Es como si esos grandes sabios no interesaran al pueblo. Y sin embargo, cualquier santo insignificante y trivial hizo cualquier memez y desde entonces el pueblo la celebra sin perderse ni un solo año, un día señalado. Pensemos, por ejemplo, en San Gangulfo. San Gangulfo es famoso por un milagro que hizo una vez que ya estaba muerto, cuando su mujer se burló de él en una ocasión diciendo: «Ese hombre era tan santo como uno de mis pedos». Y en ese momento, un pedo atronador e irreprimible asfixió a toda la casa. Desde entonces, ese mismo día señalado en el calendario,
esa misma mujer se tiraba un pedo de forma incontenible, asfixiando a todo lo que había alrededor. Bueno, pues no sería extraño que cualquier pueblo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, por ejemplo, pues se celebrara todos los años, con mucho alborozo, pues la fiesta del pedo de San Gangulfo, que podría consistir en que todo el mundo saliera a la plaza pública a tirarse pedos sin parar. No podemos conseguir que el pueblo baile la marsellesa el día de la Constitución o cuando a nosotros nos parezca más oportuno y conveniente, según algún razonamiento inapelable. Pues no, ya recordáis, hay en España un pueblo, no me acuerdo en este momento cómo se llama, que solían tirar, o siguen tirando probablemente, pues una cabra desde el campanario todos los años en la misma festividad. Se protestó e incluso se intentó convencer a los, por parte de las asociaciones de protección de los animales, ¿no? Se intentó convencer a los habitantes de este pueblo de que tiraran un peluche que representaba una cabra, y creo que algún año lo hicieron, pero no les gustaba, al final han acabado por lo visto tirando a la cabra, porque es que si no, no es lo mismo. El pueblo es muy tozudo en sus tradiciones. Si San Gangulfo se tiró un pedo, hay que tirarse un pedo ese mismo día. Es estúpido, pero con este tipo de estupideces se vertebran las sociedades. Bueno, esto es una constatación antropológica elemental. La importancia de las fiestas a la hora de constituir una sociedad. Lo constatábamos en el capítulo anterior. Nietzsche tenía mucha razón y era muy oportuno al considerar que si había que superar al hombre, si había que comenzar otra historia, la historia del superhombre, ante todo había que inventar nuevas festividades. Festividades que no fueran festividades nihilistas, que no fueran la celebración de una vida más verdadera que esta, que no fuera algo así como festividades que hacemos en un valle de lágrimas por y para otra vida más verdadera que esta, a la que accederemos en el momento de morir. ¿Qué nuevas fiestas tendremos que inventar? Esto no es una pregunta ociosa o trivial. Nietzsche tiene mucha razón en darle toda su importancia. Eso es tanto como decir cómo va a ser nuestra nueva sociedad. Una sociedad, como decíamos, vale tanto como valen sus fiestas, sus festividades. Acabamos de ver que, como denunciaba José de Maistre, la Revolución Francesa no acertó con la solución a este difícil problema, a esta encrucijada. Haces una constitución atea y entonces pierdes toda conexión con el pueblo. Hay que decir que las grandes revoluciones del siglo XX siguieron suspendidas en la misma encrucijada, en el mismo filo de la navaja. La supresión de la religión en los países comunistas, en la Unión Soviética y también en la China maoísta, dio lugar en realidad a otra religión, a la religión del culto a la personalidad de Stalin y del culto a la personalidad de Mao Zedong. Y todo ello además en el marco de una cultura obrerista, de un culto al obrero, de un culto al trabajador, de un culto al trabajo, la religión del proletariado. En este sentido comenzó a idolatrarse la condición más abyecta del ser humano, que es precisamente la del proletariado. Marx y Engels no eran comunistas para generalizar el proletariado y rendirle culto, sino todo lo contrario, para suprimir la condición proletaria del ser humano y empezar a crear una sociedad de ciudadanos libres, iguales y fraternos. Los comunistas tenían que haber estado en contra de la condición proletaria del ser humano, pero se hizo todo lo contrario. Se instauró un culto estajanovista al trabajador. Esto tanto por una parte por parte del comunismo como por parte del nazismo y el fascismo, que también instituyeron una religión del trabajo, un culto a la figura del trabajador, del obrero industrial. Nadie se lo podía esperar. Marx y Engels nunca habían previsto semejante resultado tan disparatado. Un culto al trabajador, un culto a todo lo contrario de lo que necesita la República, porque la República lo que necesita ante todo es ocio, tiempo libre.
En esto tenía toda la razón el yerno de Marx, Paul Lafargue, cuando definió el comunismo como el derecho a la pereza, como el derecho al descanso, como el derecho al ocio, como el derecho a la libertad. Lo estuvimos comentando en alguno de los capítulos de nuestra serie sobre Marx. Pero es cierto que por alguna circunstancia que habría que estudiar históricamente, el resultado de las grandes revoluciones comunistas y también, por otro lado, fascistas y nazis del siglo XX fue un culto al proletariado, una religión proletaria, una religión del proletariado. La fiesta del trabajo, que efectivamente suele ser el 1 de mayo, pero que en realidad el comunismo convirtió en el motivo festivo de todo el calendario. A Nietzsche, por supuesto, que ya se lo veía venir, además, de alguna manera, esta aventura socialista de la fiesta proletaria le horrorizaba. Probablemente por eso despreciaba tanto la tradición socialista, de la que por cierto no entendía ni palote, pero de todas formas en eso acertaba de alguna manera. Se veía venir un culto al trabajo que iba a convertir en héroes al proletariado mundial. En definitiva, a lo que algún capítulo más atrás llamábamos el último hombre nietzscheano, el hombre más despreciable, ese hombre que ya no vive por y para otra vida porque ya vive por y para nada. El ateo, el proletariado ateo, que ya no tiene tiempo ni para las festividades, que ya no tiene domingos, que ya no tiene fiestas en el calendario porque ya pasó por ahí el protestantismo para borrarlas todas. Lo que hace falta es que la humanidad trabaje, trabaje y trabaje en la rueda de ratón de la reproducción ampliada del capital. Pero aparte del fascismo y del nazismo, tampoco es verdad que todo el mundo en el siglo XX, por parte de la izquierda de la tradición comunista y socialista, fuera estalinista o estajanovista. El propio Paul Lafargue, que acabó sus días aquí en España, muy cercano al anarcosindicalismo español, el yerno de Marx, casado con Laura Marx, bueno, pues defendió el comunismo, como hemos visto, como el derecho a la pereza, como el derecho al ocio, como el derecho al descanso y, por tanto, como el derecho a crear nuevas fiestas, como el derecho a estar de fiesta. O pensemos, por ejemplo, mucho tiempo después, en la Internacional Situacionista, para la que este asunto de las festividades era, podríamos decir, el hilo conductor de todo su mensaje revolucionario. No recuerdo si fue Debord o Van Eygen quien dijo eso de... Sí, la frase sí que la recuerdo, decía algo así como: las revoluciones serán fiestas o no serán, porque la vida que anuncian viene marcada por el signo de la fiesta. Eran comunistas, pero eran comunistas que habían entendido perfectamente que no se trataba de luchar por la condición proletaria, sino contra la condición proletaria para instituir una era republicana marcada por festividades, por verdaderas festividades. El tiempo para la fiesta tiene que empezar a ser el verdadero tiempo útil de la humanidad. Para eso, decían, hace falta un verdadero trabajo al nivel de la situación, hace falta trastrocar las situaciones, volverlas del revés o cambiarlas, transformarlas para que la situación, que es en definitiva el marco de la vida humana, deje de ser nihilista y empiece a ser festiva, una festividad que sea capaz de celebrar el hecho de estar vivo. Hasta el presente, decía Van Eygen, supervivir nos ha impedido vivir. Ha llegado el momento de empezar a vivir. Y eso es tanto como decir, como decía Nietzsche, qué nuevas fiestas vamos a tener, qué nuevas fiestas vamos a inventar. Yo quiero pensar que este tipo de discursos le habría convencido más, o le habría gustado más, habría sido más del agrado de nuestro amigo Nietzsche. Más, desde luego, que las festividades nacionalsocialistas que tanto le utilizaron, porque de alguna manera tomaron su palabra censurada y mutilada para autojustificarse filosóficamente. O aparte de la Internacional Situacionista, que históricamente tuvo ciertamente poca importancia, poco peso histórico, pensemos en algo que sí que tuvo, creo yo, un peso histórico y monumental, y que recorrió todo el corazón del siglo XX, que fue la revolución hippie.
Los hippies. Los hippies predicaron la contracultura, un tema en definitiva que podría tener una traducción muy nietzscheana. Es verdad que se suele despreciar a los hippies porque parecen unos tontorrones con sus florecillas, sus pelos largos y su sonrisa de bobalicones. Sí, parecen tontos del culo. Pero no estoy de acuerdo con apresurarse demasiado a la hora de juzgarles. Creo que fue muy importante. La revolución hippie supuso verdaderamente el esfuerzo por poner toda una cultura patas arriba. Algo que efectivamente, desde el punto de vista de la tradición comunista, mucho más obsesionada por la revolución económica, quizás con mucha razón, pues no se habían planteado nunca. Los hippies sí se plantearon trasvalorar todos los valores de la cultura, poner la cultura patas arriba e inventar nuevas festividades que también fueron nuevas formas de instituir sociedad, una nueva forma de familia, o la negación misma de la familia, o una nueva forma, en definitiva, de instituir relaciones sociales. Claro que, por supuesto, había hippies listos y hippies tontos, y seguramente había muchos más tontos que listos. Es verdad que al final acabaron viniendo esos gurús barbudos de la India a establecer cultos infectos. Pero nadie puede negar que la revolución hippie cambió por entero la cultura del siglo XX. La revolución hippie fue el escenario de una verdadera revolución sexual, por ejemplo. La gente empezó a follar libremente, y no necesariamente en parejas, sino también en orgías, en comunas. Se ensayó incluso experimentos ciertamente humanamente peligrosos, como ver, por ejemplo, qué pasaba si los hijos empezaban a ser hijos de todos, de toda la comunidad, y no hijos de su padre y de su madre. Se generalizaron los métodos anticonceptivos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una antropóloga, nada hippie por cierto, Françoise Héritier, la heredera en la cátedra de Levi Strauss, llega a decir, en su libro Masculino o Femenino, llega a decir que lo más importante que ha ocurrido en la sociedad humana desde los tiempos del Neolítico, mucho más por supuesto que llegar a la Luna, o mucho más incluso que la Segunda Guerra Mundial, fue la invención de la píldora anticonceptiva. Bueno, lo dice Héritier, Lo dice Héritier. Lo que dice es que la píldora, o los procedimientos anticonceptivos en general, generalizados en la mitad del siglo XX, permitieron a la mujer librarse de la maldición patriarcal, o al menos abrirle una puerta para liberarse del patriarcado. Y que eso, nos dice Héritier, es lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad, en la que siempre ha habido, y sigue habiendo de alguna manera, patriarcado. Pues bien, los hippies estaban siempre de fiesta. Por ejemplo, pensemos en la gran fiesta hippie por antonomasia, eso que fue el concierto de Woodstock en 1969, ¿no? Rock, sexo, drogas y rock and roll. Quizás no sea una receta muy inteligente, pero se reconocerá que es más inteligente que otras, ¿no? Trabajo, trabajo y más trabajo, por ejemplo, ¿no? Sexo, droga y rock and roll. Se experimentó mucho con drogas, mucho. Se sigue experimentando, sin duda alguna, también, ¿no? ¿Qué drogas utilizaremos en las nuevas festividades? Si es que queremos utilizar drogas. Bueno, de forma generalizada se utilizan dos muy malas, el alcohol y el tabaco. No son las mejores, pero están generalizadas, pero bueno, hay otras. En los años 60, ya en los años 60 se empezó a observar mucho qué drogas utilizaban en sus festividades las comunidades indígenas. Se empezó a ver eso de la ayahuasca, del peyote, en fin, drogas, las setas alucinógenas, drogas que estaban incorporadas a los rituales de ciertas comunidades indígenas de las cuales había mucho que aprender. También existió pues el movimiento antipsiquiátrico, que tuvo también su interés, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué no nos ponemos a estudiar, o a escuchar, mejor dicho, a escuchar a los locos, a ver qué tienen que decirnos? Porque no sea que al final, después de escucharle, nos demos cuenta de que en realidad los que estamos locos somos nosotros, puesto que en definitiva la vida que llevamos es una auténtica locura disparatada y sin sentido. ¿Tenemos algo que aprender de la locura? ¿Tenemos algo que aprender de esos sujetos que tenemos encerrados en los manicomios? El movimiento de los antipsiquiatras, que tuvo representantes muy reconocidos como el psiquiatra Lange
o su amigo Cooper, con el que escribió bastantes libros. Cooper escribió por su cuenta La muerte de la familia, un título bastante representativo. Deleuze, Guattari, en fin, muchos otros estuvieron de alguna forma ensayando qué podía significar esto de la locura y qué tenían en definitiva importante que decirnos los locos. No olvidemos que el texto del que hemos partido, el texto que de alguna manera estamos comentando, ya lo leímos en el capítulo anterior, el texto de Nietzsche trata del loco, precisamente es el loco el que nos habla por boca de Nietzsche. En los años 60-70 se tenía una clara conciencia de que había que volverse un poco loco para cambiar las instituciones culturales. Había que ponerlo todo patas arriba e inventar una nueva forma de familia, una nueva forma de relación sexual, una nueva forma de entender el sexo, de autoasumirlo, una nueva forma que en definitiva ha tenido su herencia. Naturalmente que el movimiento LGTBI no ha surgido tampoco de la nada. Fue en los años 60 cuando ocurrió el nacimiento de una contracultura, como recuerdo que se llamaba un libro, una especie de bestseller hippie que se leyó mucho por aquella época. En algunos pueblos de España la cosa fue apoteósica, de la noche a la mañana y sin comerlo ni beberlo. Incluso antes ya de que se muriera Franco se pasó de lapidar prácticamente a las madres solteras o a las chicas que se sospechaba que hubieran podido perder la virginidad, el honor, la flor. Se pasó a encontrártelas follando por todas las esquinas y andando desnudas por las playas junto con sus novios o novias. Porque de pronto se empezó a destapar también la posibilidad de las relaciones homosexuales abiertas y públicas. En suma, fue una gran revolución de la que yo creo que no debemos nunca en ningún momento renegar y mucho menos retroceder sobre nuestros pasos. La revolución fue innegable. Otra cosa es que no surgiera de allí un nuevo modelo de sociedad, eso es cierto. Seguimos en la era del último hombre. Entre otras cosas, pienso yo, porque la economía nos sigue necesitando trabajando, nos sigue necesitando en el trabajo y cada vez más además. Bueno, en el trabajo o en el paro, que para el caso es lo mismo. Y mientras tanto la economía pues necesita una festividad, sí, pero es la fiesta del mercado, es la fiesta de las grandes superficies comerciales, es la fiesta de la publicidad. ¿No veis en la publicidad que todo el mundo está contento y sonriente? Esa es la fiesta que corresponde al último hombre, al hombre del siglo XX, al ser humano, hombre o mujer, del que somos fatalmente contemporáneos. Yo me asfixio en su sucia respiración, decía Nietzsche. No es esa fiesta que sale en los anuncios la que queremos y por la que hemos luchado. Pero la economía sí que necesita que la fiesta sea ante todo consumo y nada más que consumo. Exactamente igual que necesita que ante todo haya tiempo de trabajo y nada más que trabajo. Y eso no anuncia al superhombre, eso anuncia al hombre más despreciable de todos, como hemos dicho, al último hombre nietzscheano. Pero bueno, no nos engañemos, se investigó mucho sobre la fiesta, sobre las festividades en el siglo XX. Podemos en el siglo XXI seguir investigando, seguir por el mismo camino, porque ha resultado ser muy fructífero. La humanidad ha mejorado mucho. Se ha progresado mucho. No hay más que ver, por ejemplo, que aquellos países que no han tenido una revolución sexual, que no tuvieron hippies, para empezar, que no tuvieron hippies, como los países islámicos de forma generalizada, bueno, pues están como están, con una cultura religiosa asfixiante, que asfixia al sexo femenino y que genera un puritanismo sexual y que les encierra en un dogmatismo cultural en el que yo creo que cualquiera de nosotros nos moriríamos de pena. Claro que se ha progresado mucho, qué demonios. No sé si Nietzsche estaría contento con el resultado. Si lo que se trataba es de poder hacer tríos con Lu, Andrea, Salomé, bueno, pues eso hoy en día se organiza por Tinder todos los días, ¿no? ¿Se pueden hacer cosas más interesantes? Evidentemente sí, pero bajo el signo de la fiesta, como decía la internacional situacionista. Supongo que de alguna forma esto es una manera posible de leer a Nietzsche. Tendremos que continuar el próximo día con una noción que todavía no hemos tratado, la noción del eterno retorno. Bien, esto es la filosofía en canal. Me despido de vosotros por hoy.
animándoos a suscribiros y a colgar comentarios y sugerencias.